el Día Mundial del Corazón. Este año 2018 la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la empresa BUPEC y la Coordinación de Cardiología del Hospital Ángeles han decidido organizar un programa académico por demás muy dinámico, ambicioso. Tenemos más de 14 ponentes prácticamente en 6 horas. Entonces iniciaremos con el tratamiento médico y la terapia trombolítica en nuestros pacientitos con síndrome isquémico coronario agudo. Cuando tenemos un paciente con las características de un dolor precordial típico de angina, ¿sí?, que ya todos ustedes conocen, opresivo, retroesternal, irradiación a brazos, a cuello, ¿sí?, que se acompaña con elevación del segmento ST en nuestro electrocardiograma y que además muestra elevación de los marcadores de daño miocárdico como la troponina. Estamos frente a un paciente con un síndrome isquémico coronario agudo que necesita de alguna manera inmediatamente una terapia de reperfusión. Esto no la vamos a pasar porque si no nos va a dar tiempo. Entonces el término se utiliza cuando hay una evidencia de necrosis miocárdica, obviamente, en la clínica consistente con isquemia miocárdica. Eso es lo que sería un infarto agudo del miocardio. ¿Sí? El objetivo de la terapia farmacológica antiisquémica, obviamente, es reducir o tratar de lograr un equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno. Entonces, con oxígeno reducimos reducir las demandas miocárdicas de oxígeno, reducir la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, precarga, contractilidad miocárdica y a incrementar el aporte de oxígeno con la administración de oxígeno y vasodilatación coronaria. El primer punto, lo que hacemos primero con estos pacientes, pues es obviamente poner oxígeno por puntas o por mascarillas, y debe administrarse únicamente cuando el paciente tiene datos francos de disnea, de insuficiencia cardíaca, o cuando nuestra saturación de oxígeno es del 90% menos. Se ha demostrado que cuando el paciente tiene una oximetría normal, el oxígeno no es tan benéfico en estos pacientes. Entonces tenemos que cumplir con estos requisitos. Posteriormente, el siguiente punto es el alivio del dolor. Cuando no podemos quitar el dolor con nitritos, ya sea sublinguales, intravenosos, y el paciente sigue con dolor, pues es importante que utilicemos algún tipo de medicamento, precisamente para evitar esa reacción simpática que produce vasoconstricción, incremento en el trabajo del corazón, y por consiguiente, pues esto va a traer como consecuencia un incremento en las demandas de oxígeno. Y esto en un momento dado, el paciente con infarto, pues puede aumentar el daño miocárdico. De los analgésicos que se prefieren casi siempre son los opiáceos, el que más se utiliza es la morfina, y ya que reduce inmediatamente, produce el alivio del dolor y también tiene ciertos efectos hemodinámicos importantes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen edema agudo pulmonar. La morfina pues reduce el trabajo respiratorio, disminuye la ansiedad y tiene efectos favorables en la precarga ventricular. Entonces, con todo esto ya estamos modificando, estamos tratando de equilibrar ese desequilibrio que hay entre aporte y demanda de oxígeno. Pueden requerirse varias dosis para abordar las crisis de dolor, y los efectos secundarios más importantes: náusea, vómito, hipotensión, bradicardia y depresión respiratoria. Por lo tanto, en los pacientes que cursan con infarto agudo al miocardio de cara diafragmática o posterior inferior, que de por sí cursan con bradicardia, hay que tener mucho cuidado con esta situación. Los pacientes que tienen enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues también podemos producir depresión respiratoria. Entonces hay que utilizarlo con precaución, pero podría ser esto revertido con albufin, la bradicardia con atropina, y manejarlos de otra manera. ¿Qué dicen las guías? Pues las guías siempre recomiendan que utilicemos la morfina con una clase 1 con un nivel de evidencia C, y el oxígeno únicamente en aquellos pacientes que realmente tengan una desaturación de oxígeno. ¿Qué es lo que está contraindicado como analgésico? Bueno, pues todos los que son los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibidores de la ciclooxigenasa. Estos están contraindicados absolutamente en el paciente con infarto agudo del miocardio, ya que aumenta el riesgo de muerte, reinfarto, ruptura cardíaca, puede producir hipertensión, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca.
En nuestros pacientitos que tenemos con infarto agudo del miocardio, pues este es el camino que deben de seguir. Generalmente hay un retardo de que el paciente tiene los síntomas a que llega a tener un primer contacto con un médico, ¿sí? Esto afortunadamente con la información que se ha venido proporcionando, pues permite ya que el paciente llegue antes a los servicios de urgencias. De que el paciente llega al servicio de urgencia, en los primeros 10 minutos tenemos que tomar un electrocardiograma y en esos primeros 10 minutos debemos hacer el diagnóstico si es un infarto con elevación del segmento ST. ¿Por qué? Porque la terapia va a ser una terapia de reperfusión. Esa terapia de reperfusión puede ser de dos formas, ¿sí? La que es obviamente la clase, la más importante obviamente es la angioplastía, pero cuando no hay posibilidad de llevar a cabo una angioplastía primaria, entonces tenemos la opción de la recanalización o la revascularización por trombolíticos.